Hola amigas y amigos de Tierra Culta, estamos muy contentos porque el día de hoy nos visita José Miguel Martí Lizama, quien es máster en artes y además de ser un artista visual que se inició de manera primaria como en el mundo de la pintura, hoy se dedica a la artesanía, está haciendo una investigación muy interesante en la materialidad de la región de Atacama y se va a París, algo que vamos a conversar ahora también, cómo su obra se está desarrollando y algunos de sus puntos de vista al respecto. José, ¿cómo estás? Bien, un pequeño alcance, José Miguel Martí Lizana, no Lizama. Son detalles, pero siempre me cambian el apellido, sé con el problema, estimado. Perfecto. Partamos hablando un poco acerca de tu trabajo. Bueno, tú naciste en Santiago, estuviste un tiempo en el sur, Claro. y luego te viniste aquí a Atacama, que es un lugar que te ha resultado bastante inspirador. Cuéntanos un poco cómo este territorio también ha ido influenciando un poco tu desarrollo de técnicas y tu desarrollo de productos. Bueno, yo llevo 5 o 4 años, 5 años, y digamos 5 años viviendo acá en la región de Atacama. Yo no conocía el norte. Yo, como dijiste tú, yo soy de Santiago, nací y criado en Santiago, ahí hice mis estudios de grado y de postítulo. Y después me dediqué a recorrer zona centro y sur de Chile, pero más enfocado en el sur de Chile, para aprender oficios tradicionales en base a materias primas locales. Esto debido a que terminando mi tesis de magíster, yo me cuestiono los medios por los cuales yo trabajo. La pintura siempre ha tenido un enfoque eurocentrista, cosa que no me parece tan terrible, pero yo creo que el territorio Chile y América tiene algo importante que decir también, pues, y a través de su propio lenguaje. En este caso, los oficios tradicionales y las materias primas de acá. Bueno, y también responde a un anhelo que siempre he tenido como artista, que tiene que ver con autonomía. De hecho, si yo estudié arte, era porque me gustaban mucho las imágenes, los dibujos. De hecho, yo coleccionaba cómics, me gustaban mucho los cómics, tenía una colección muy grande, y en un momento esos cómics desaparecen, no, me castigan y los regalan, los botan. Y ahí sufrí mi primer trauma, se puede decir, y ahí tomé la decisión de no ser dependiente de estos objetos que eran los cómics, que al final lo que más me gustaban eran las imágenes y la historia, y ahí como que decidí estudiar dibujo profesional para yo mismo hacer los dibujos y las imágenes que me gustaban. Y ahí decidí estudiar arte. Y como te digo, siempre la autonomía ha sido como el motor de vida, más que no solamente el trabajo. Mi motor de vida siempre ha sido como la autonomía. Y qué más autónomo que trabajar con materias primas de acá, pues, sin tener que ir a la Lápiz López o a alguna tienda que venda insumos artísticos, ir al campo, sacar las materias primas, elaborarlas y ahí. ¿Cómo es una jornada de, por ejemplo, cuando decides, voy a desarrollar este trabajo? ¿Cómo vas a buscar el material? ¿Qué tipo de materiales son también? ¿Cuáles son los nuevos que has ido descubierto también en el camino? Bueno, ahora estoy demasiado regalón acá en Atacama porque vivo con la artista Mirta Colman. Y Mirta Colman tiene un poquito la misma obsesión de yo, el mar de Diógenes, hablando de materias primas de arte. Y yo que trabajo con fibras vegetales, Mirta tenía pitas, que es la fibra con la que más trabajo. También tenía un árbol algodonero. Y yo empecé a trabajar también con algodón. Trabajo con algodón nativo y lo elaboro con mis propias manos. Lo otro, los paseos, pues. Yo conocí Atacama paseando y siempre el paseo en Atacama me ha parecido como atractivo. O sea, no es por ser malagradecido, pero la ciudad, Copiapó, no es tan bonita. Pero los alrededores son maravillosos. Entonces, los paisajes sí, impactan a mucha gente. Sí, los paisajes son algo que a mí de partida como que me dieron ganas de volver a pintar, porque hace 10 años que no desarrollo obra en pintura. Llevo un buen tiempo trabajando con estos oficios vernáculos, dejé la pintura en un segundo plano, pero conociendo el desierto de Atacama, los atardeceres, las texturas, como que surgió nuevamente esas ganas de pintar. Bueno, y en los paseos, la tutora. Siempre uno pasea, generalmente uno pasea buscando el agua,
por la frescura tal vez. Y no sé, pues cuando voy a Caldera siempre paso por la desembocadura del río Copiapó, saco un poco de totora, o cuando voy para la precordillera, Tierra Amarilla, en Antoco hacia arriba, paso por el humedal, también saco algo de fibra vegetal. Y también estuve en un proyecto donde con la agrupación Yechay Huasi, donde trabajamos con tierras de colores. Entonces, eso también. Sí, fue bien. Tierras de colores, perdón, ¿nos podría explicar un poco más de cuáles son los tipos de materiales también? Porque eso está mineralizado, tiene cierta presencia de minerales que hacen que sean de otros colores, ¿o me equivoco? Sí, ahí, así como la composición de estas tierras de colores, te mentiría si las supiera. O sea, lo que yo supe porque esta agrupación Yechay Huasi trajo a 2 personas expertas en pintura en tierra. Y ellas nos hablaron acerca de qué tipo de tierra funcionaba mejor que otra. Y tenía que ver con la cantidad de limos o materia más orgánica que tenga la tierra. O el tinte. Bueno, ahí me perdí. No, como que no retuve muy bien si era el limo o algo que tenía que, tener el material para que funcionase como pintura. Porque no era solamente pintura, también no solamente tenía que teñir, también tenía que tener una densidad especial. Y esta gente tenía una elaboración súper cuadrada de cómo hacer estas pinturas de colores. Pero ahí, como te comenté yo anteriormente, fuera del programa, yo soy un adicto también a los tutoriales de YouTube. Entonces estoy constantemente viendo cómo se hacen pinturas con materias primas orgánicas. La cal en algunos momentos es bien importante para hacer eso, pero igual la cal uno la compra. Pero sí, cuando hacen la pintura con cal ocupan la baba de nopal, que bueno, Mirta allá en la casa donde estamos tiene mucho nopal, entonces tengo ahí también el material para sacar esa baba y mezclarlas con pigmento, hacer algunas pruebas, etcétera. Y por Tierra Amarilla hacia el camino no lo sé, pero yendo hacia el cerro, ahí hay un lugar donde empiezan los cerros a cambiar y hay muchos colores, y hay colores de muy buena calidad. De hecho, por medio de rebote de los estudios que hace la mamá de mi hija en Atacama, se sabe que el Inca, acá en la región, además de el maíz y el algodón, extraían pigmento. Entonces el pigmento acá es de muy buena calidad. Es cosa de salir, ver cerros de colores, ir para allá, picar un poquito y empezar a probar si funciona o no funciona. Cuéntanos un poco de ya los trabajos con los que vas a viajar a Revelación, la Bienal de Artesanía Contemporánea de París, que vas a estar también viajando, se va esta semana. Un poco las primeras piezas que tú produjiste que van en esta línea de lo que vas a estar mostrando. Sí, porque tenemos algunas aquí en la librería. ¿Cómo se llama? Esto es lo que yo voy a presentar. Bueno, esto es una muestra. En estos pequeños volúmenes o culturitas que hago, hay de distintos tamaños. Estoy trabajando con muestras minerales o rocas bonitas que de la región, siempre tienen que ser de la región, y tejidas. O sea, ustedes pueden ver que está la roca y hay algunas extremidades, entre comillas, que están tejidas con totora, y ahora último con hilo de cobre reciclado. ¿Y a qué responde esto? Responde un poco a que bueno, para mí, como persona de la zona centro, las rocas y la cultura de las rocas y minerales acá en Atacama me parece muy pintoresca. No lo había visto nunca. O sea, una vez recuerdo que fui a la casa del papá de una amiga que era geólogo y él tenía una repisa con roquitas. Pero acá es harta gente, pues, y en distintos niveles de obsesión. Algunas rocas afuera de la casa, otros en la mesa de centro y otros con sus repisas de vidrio, con iluminación y con todo. Hay un muestrario de distintas rocas de acá. Me llamó mucho la atención, me parecía atractivo, y bueno, todos sabemos que la minería es como un elemento que es transversal a toda la cultura de Atacama. Desde los inicios de Atacama, antes de la llegada de los españoles, hasta después la llegada de los españoles. Bueno, y ahora último con
con la mega industria de la minería, las megas mineras, las mineras grandes, eso. Como que siempre ha estado la minería presente acá. Y me interesaba mucho trabajar con estas rocas, con estas muestras, que siempre yo las coleccionaba o las conseguía en locales medio oscuros, no muy vistosos, así como allá en Copiapó, en calle Colipí parece que hay un localcito de un caballero que... Al lado de la biblioteca, ¿no? En la Feria Viva también ahí venden algunos minerales. Ah, pero en Colipí llegando al terminal. Antes del terminal, sí. Creo que... hay un señor que se especializa como en vender rocas para jardines secos y todo, y tiene como una alta variedad. Claro. Bueno, ahí en los nombres de las calles se me pierde todavía, pero hay un localcito que ni siquiera tiene un cartel afuera. Es como una puerta que uno entra, no está muy bien iluminado y está lleno de rocas. Y además también he llegado a Pirquinero. O sea, de partida partí con los geólogos que me vendían estas muestras, porque ellos sacan muestras y para hacer el estudio del valor de la mina y del mineral que hay ahí. Pero después llegué a Pirquineros, pues, y los pirquineros tienen unas buenas picadas y rocas muy bonitas y grandes, y me las venden más baratas que los, ¿cómo se llama? Que los geólogos. Y como que la minería es transversal, y además me interesaba mucho esa sutileza que se pierde con por ejemplo, el pirquinero tenía esa sutileza de que cuando encontraba una roca bella la conservaba, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenía los tiempos de contemplación, a diferencia de la mega minería que saca granel y todo va a molerse y sacar cobre o el mineral que quieran sacar de ahí. Entonces, como que esos tiempos de la pirquinería me parecían interesantes de trabajar, que yo lo entendía también un poco o lo relacionaba con lo que yo ya sabía de cestería, porque también la cestería es como un proceso lento, etcétera. Y lo mezclé y está raro, están raras las cuestiones que salen. Es una idea pésima, encuentro yo, a modo de objeto funcional. O sea, es contemplativo, está claro, pero cargaba mucha simbología, pero algo pasa que todavía no me cuaja muy bien. Pero yo creo que lo novedoso hace que tenga súper buena recepción. De hecho, el jurado de esta Bienal en Francia se contactó conmigo después de que vieron las postulaciones, porque para esta Bienal hay que postular. Parte del jurado se contactó conmigo y dijo que había visto mi trabajo y que le había encantado, cosa que no tenía por qué hacerlo, que era como que estaba muy entusiasmado y sí, pues primera vez que hay una roca tejida con fibra vegetal y bueno, y uno como artista y está con la cabeza llena de referentes, entonces uno le atribuye una cantidad de lecturas. Por ejemplo, la cestería yo la entiendo como vestigios culturales, pues la cestería del ser humano adaptando el entorno para sobrevivir. Claro, conteniendo un poco todos los insumos de la vida. Claro. O sea, es mi definición de cultura, por la que yo me guío, que cultura es como el ser humano adapta su entorno para satisfacer sus necesidades. Y la cestería es como la prehistoria de esto, por los inicios, por lo más básico de cuando el hombre empezó a recolectar cosas y ya no le cabían las cosas en las manos, armó un canastito. ¿Sí? Igual es interesante que, por ejemplo, la forma de construcción más antigua de acá, de Atacama y del norte de Chile también, que por ejemplo la quincha mezcla el barro con la fibra vegetal también, que sería en este caso el churque, ¿cómo se llaman las varillas? La brea. La brea, por ejemplo, y se va generando como todo esto, los techos se van haciendo como con trenzado de totora. Y como tú mencionabas recién, las rocas finalmente terminan siendo un objeto decorativo, siendo que uno tendría a pensar de que la roca es lo principal para construir y después como que la totora debería ser como solo para adornar. Y en muchas de estas casas, en varios casos, podemos ver así que la roca termina siendo como el elemento decorativo. Yo creo que ahí le diste en el clavo en varios a modo de referencialidades. De hecho no lo había identificado, David, eso que hablas tú. Porque yo siempre cuando hablo de mis referentes para llegar a esta fusión de dos oficios, hablo acerca de un tipo de construcción que se hacía en el Perú preincásico, donde estos personajes hacían bolsas de totora grandes y las llenaban de roca. Y sobre esto construían.
y estas bolsas con rocas le daban el efecto antisísmico, porque este territorio siempre ha sido sísmico. Claro. Entonces esa bolsa como que era una tecnología súper básica pero súper efectiva. Porque distribuía la energía en el fondo, claro. la dispersaba. Claro, y esa funcionalidad como que fue inspiradora como para mezclar la fibra vegetal con la roca, pero ahora que lo dices tú, sí, pues. Yo llegué a Atacama viviendo de casa de ladrillo allá en Santiago, en el sur de Madera, y acá no, pues acá me encontré, el primer lugar donde yo pernocté acá en Atacama fue una casa de quincha, de barro, con techo de totora. Entonces ahí también tenemos dos oficios o materia prima en función de algo. Y sí, pues, no lo había identificado como referente, y obviamente sí, pues las construcciones en las cuales yo habité por primera vez acá en Atacama y que todavía habito, son un referente súper importante ahora que lo pienso, sí, pues, en esta búsqueda estética de fusionar oficios o fusionar materias primas con un fin específico. En mi caso, un fin estético, simbólico. En el caso de la casa, es un fin funcional. Pues. Sí, me llama la atención también cuando mencionabas como este tiempo que se da el pirquinero de apreciar la roca y encontrar una belleza, por ejemplo, en el Museo Mineralógico de Copiapó, uno de los más importantes de Sudamérica y del mundo. Se dio mucho de que los mineros conservaban esto en tiempos de antaño, los geólogos también, los cateadores, que la diferencia entre un pirquinero y un cateador en el pasado era súper difusa, porque el cateador era como el que estaba buscando, pero después se convertía el pirquinero, que era y el minero artesanal también, porque tenía como ese tiempo dedicado. Y el objeto roca también que se regale, por ejemplo, hay una historia muy loca que me contaron la otra vez de la expresidenta de la Asociación de Libreros de Copiapó, que viaja a Cuba y le regala una roca que decía como recuerdo de Copiapó, pegadito así como una crisocola a Fidel Castro, y decía como esta es nuestra belleza, así como nuestra belleza, nuestra riqueza. Eso me llama la atención. No, y maravilloso, o sea, yo insisto que tal vez, bueno, es que ahí va un poco la mirada con distancia que tiene todo afuerino cuando llega a un territorio. Insisto, yo llevo 5 años acá, yo no soy de acá, y para mí estas rocas con las cuales ustedes han convivido toda su vida, los atacameños, y tal vez están medio amortiguados ya por su presencia, para mí es alucinante. Pues mira esta cuestión, pues mira estos colores, imagínate, claro, uno que los brillitos que tienen las rocas son espectaculares. En Santiago pura piedra común, pues, ¿cachai? Por ahí tal vez uno se escapa, encuentra una roca más especial, pero acá los minerales, las rocas, de hecho las texturas que se dan en las rocas que uno encuentra, porque al principio este proyecto yo lo hacía con piedras que recogía en mis paseos, que eran bonitos, y que por ejemplo yo paseaba con un amigo que trabaja en Candelaria, que es ingeniero, y yo le mostraba la piedra y él me decía, no tiene ningún valor, no tiene ningún valor, no tiene mineral, pero yo lo veía y tenía unas texturas, unas líneas, y me hacía bonito. Entonces al principio partió con estas piedras de paseo, pero ya después cuando vi estas rocas con minerales y los brillitos, como que aluciné. Y yo creo que los franchutes también, pues yo como que estoy muy recomendado, y yo creo que va a tener muy buena llegada con los franceses. Oye, veamos más parte de tu trabajo, porque la totora, el tejer también son parte de los elementos fundamentales de las culturas andinas. El curso de agua nos da los elementos como para poder sobrevivir, y una de las herramientas principales ha sido la totora en todo este mundo de lo que sería Chile, Perú, Bolivia. ¿Nos podrías mostrar más parte de tu trabajo y también cómo fuiste trenzando y conceptualizando también las figuras que emergen de ahí? Bueno, el primer proyecto que yo hice acá, netamente atacameño, porque lo primero que hice llegando acá a Atacama, yo venía con un proyecto de la zona centro y sur de Chile que llamaba pequeños volúmenes, en base a técnicas de cestería, fusionando distintas materias primas. Ojalá materias primas más vernáculas, o sea, de acá, del territorio. Al principio metía lana oveja, pero como que la lana atraía la polilla, y la polilla se comía todo, o sea, hasta la fibra vegetal. Sin lana, la polilla no se mete en la fibra vegetal. Entonces siempre estaba buscando mezcla. Y también respondía a una búsqueda identitaria. Igual todo artista está siempre pensando en de dónde viene, hacia dónde va, por qué hace lo que hace. Y Chile ha vivido un proceso identitario bien
bien vertiginoso y bien raro, pues. Al principio nos avergonzábamos de nuestros orígenes precolombinos y ahora como que nos avergonzamos de nuestro origen europeo o como que renegamos de ellos, así como que fuésemos todos indios de pura sangre, porque entonces lo primero era tan tonto como lo de ahora, ¿cachai? A mí me genera ese ruido. Vemos, no sé, pues... voy a decir de otra región para que no se me enojen los collas. Vemos mapuches de ojos verdes, ¿cachai? Alargando en contra de los europeos, ¿cachai? Entonces yo soy un poquito más medido en ese tipo de postura. A mí me fascina la cultura mapuche dentro de lo rústico que es. Tengo ascendencia mapuche. Dentro de mis procesos de investigación también está o sea, me enteré de que mi familia materna venía de Carahue, zona Lafkenche. Y sí, pues, yo debería tener un segundo apellido mapuche. O sea, para que no crean que hay algo en contra de eso. Yo soy mestizo y me encanta mi identidad mestiza. Y por lo mismo en estos trabajos fusionamos distintas materias primas de distintos orígenes. Por ejemplo, aquí hay otra pieza que tú nos comentabas también que tiene algunos elementos como de influencia incluso árabe, que también tiene que ver con todos estos mestizajes. ¿Nos podrías contar un poco a partir de esta pieza que vamos a ver ahora? Sí, o sea, más que árabe, estoy hablando de esta fibra vegetal, pita, que se encuentra en toda América. Yo sé que está en toda América porque hay un video de Marco Antonio Solís donde sale una pita gigantesca. Como uniendo ahí todas las sociedades. Claro, es que la pita es una fibra muy dúctil que la trajeron, ahí no sé si es que los chilenos o los españoles en la época de que éramos parte de España, pues éramos del Reino de España. Y se utiliza para todo tipo de cosas, para amarrar cuestiones, también se utilizaba para demarcar los territorios, y es muy dúctil, pero no es de acá, pues, es de Oceanía. Se llama Manila, de hecho. De Filipinas. Claro. Y bueno, ahí no sé el lugar preciso, pero sé que es como de Oceanía, Asia Central, por ahí, esos lugares. Y también habla un poco de nosotros, porque igual es interesante que muchos mapuches trabajan la pita. Y hay mucho... ahí como que el académico se me escapa y a veces de forma un poquito peyorativa. Hay un artista que como que hace rituales en torno a, no sé, pues a los autóctonos, a los originarios, y hace unos disfraces con pita. Pero la pita viene de otro lugar, y él como que lo relaciona con los mapuches, pero vos se viste con pita, y yo digo, pucha, hubiese investigado un poco más sobre las fibras, y allá en la región de la Araucanía hay fibra que es endémica, porque ahí está el quiscal, que es con la cual hacen las pilguas, una bolsa bien bonita allá en Puerto Saavedra. Entonces, igual yo sí, porque uno es quisquilloso y medio metido y medio mateo, dice ya, pues qué ridículo que está haciendo este show supuestamente originario con materias primas que llegaron con los españoles, pues, ¿cachai? Pero en esencia ya está tan asimilada la pita o la manila en Chile que sí, pues hay mapuches que no tienen ningún problema en trabajar con ella, como que parte ya. Es como nuestra hispanidad, pues. Nosotros hablando castellano, pues nosotros pensamos en castellano. Bueno, y además que son elementos culturales que se incorporan simplemente, por ejemplo, claro. Si no podrían cantar hip hop los mapuches, pues, claro, se puede hacer perfectamente. Y también habla de España con su mestizaje. Cuando hablaste de los árabes, sí, pues los españoles son mestizos. Sí, el lenguaje, el castellano, sí. ¿Cuántas palabras árabes tiene? Es un porcentaje súper alto, no me lo sé de memoria, pero sí. Es un porcentaje muy, muy alto el de las palabras castellanas. Es alto, y no solamente en el lenguaje, también racialmente. Pues, sí, claro. Los españoles tuvieron un mestizaje duro y parejo acá en América, porque a diferencia de los ingleses, los españoles ya sabían de mestizaje racial y por lo mismo vinieron acá y se mezclaron sin mucho prejuicio, pues, a diferencia de los gringos, que los gringos no se mezclaron, pues, muy contados con los... Sí, pues los británicos de hecho generan 5 naciones blancas, que los Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y la madre ahí de que Inglaterra. Pero en el resto de las colonias que tenían, aparte, tenían más de la mitad del planeta y no realizaron mestizaje. Claro. Oye, me llama la atención como lo orgánico de las figuras, como que eso te quería comentar también, por ejemplo acá que dialogan dos tipos de materialidades y como estas estructuras que en el fondo son
como las formas que uno se encuentra en la naturaleza, que se puede encontrar en el jardín. Tú nos mencionabas también un poco de las setas antes, Claro. fuera de cámara. Este trabajo lo voy a presentar ahora si alcanzo al sello de excelencia. Y como dices tú, eso es interesante. Tú hablaste de dos materias primas distintas, pero no, es la misma materia prima, pero con técnicas distintas. Oye, pero se ve súper diferente. Mira, veamos la frontera ahí en cámara. Mira, aquí en cámara, esto es lo mismo que esto, pero acá esto es distinto. Esto es totoral, es de acá. Esto es Manila, que también encontramos acá, Pita, pero acá está la diferencia de materiales. Que incluso la diferencia de materiales es menos sutil en diferencia, es más sutil en diferencia que los mismos materias primas, pero desarrollados con distintos oficios o técnicas de cestería. Responde a... bueno, voy a insistir en el autorretrato, en esa búsqueda de identidad, en tratar de asimilar o desarrollar esta identidad mestiza que es Chile mestizo, y materias primas de distintos lados, insisto, Manila, que viene de Oceanía, la totora, que es de acá, y que también ahora está en Europa. Yo me he dado cuenta que en Europa también hay mucha totora, pero lo dicen de otra forma. Los orígenes que van de un lado para otro y que al final confluyen por medio de una homogeneidad, entre comillas, cultural que lo da el territorio. Al final como que el territorio es muy influyente en el desarrollo de la cultura, porque yo me manejo en base a un concepto de cultura que es el ser humano, las alteraciones que hace el ser humano en la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Para mí eso es cultura, es súper básico. Y por lo mismo el territorio es muy importante, porque sí, por el territorio es el que te da las materias primas para que tú satisfagas tus necesidades. Y de ahí lo rico y variado de las culturas por todo el mundo. Pues en todo el mundo hay diferencias en materias primas, en clima, etcétera. Ser humano, yo no sé si diría que uno solo, pero con el tiempo como que se homogeniza en un territorio, pese a las diferencias genéticas, se podría decir, pero sí, pues se diferencia, o sea, no se puede decir que un atacameño o alguien de Copiapó sea igual a un santiaguino, pues. Y lo sé, por ejemplo, lo que me cuenta mi pareja, que ella no soportaba el frío, porque acá hay sol constante, y yo acá no soporto el sol, porque ya estoy chato del sol, necesito algo de nublado, necesito algo de lluvia. Entonces, aunque queramos decir que somos todos iguales, yo creo que el territorio nos cambia y la cultura nos moldea. Obviamente sí es flexible, obviamente así como entrar dentro de estructuras rígidas a rajatabla culturales que son duras y que no se abren, es un poco ilusorio. O sea, incluso si hablamos de temas tabú, mismo Hitler sabía que Alemania era un conjunto de distintas culturas y razas que se adaptaron a ese territorio y que en común tenían el alemán, porque pero hasta él que supuestamente era como el racista más duro, tenía ese conocimiento, esa noción. Oye, esta semana se lanzó, la semana pasada se lanzó vozindómita.cl, también un sitio web de unas colegas periodistas, Jessica Acuña y Francisca González Carrasco también, quienes levantan una nueva voz para hablar también de cultura en la región de Atacama, y ahí pueden encontrar un fotoreportaje, ¿no? A José Martí también, para conocer más de su trabajo, con el cual ya se va a esta Bienal Revelación, que es de artesanía contemporánea allá en París. Es parte de una comitiva de gente de Chile, donde también va ahí una artesana que viaja desde San Pedro de Atacama. Cuéntanos un poco más de este viaje que te espera ahora prontito, ya pasado mañana vas a estar por allá. Cuéntanos de qué se trata esta actividad y también qué cosas ocurren en una bienal, quiénes participan, hay talleres, hay conversaciones, te explota el cerebro, me imagino, así como viendo también un montón de trabajos. ¿Cómo es esa experiencia? Mira, esta es la tercera bienal a la que voy a participar, o sea, la tercera instancia internacional de artesanía contemporánea en la que voy a participar. La primera fue Revelación, la anterior, y es divertido. Obviamente, una vez un profe me dijo algo acerca de la Documenta Kassel, en la cual él participó, que dijo que
es tan buena como esperas y tan mala como esperas. O sea, al final uno idealiza estos espacios y son lugares donde, como en todos lados, encuentras cosas buenas y cosas malas. Entonces, en todo caso, yo estaba alucinando porque yo hablo francés y desde los 18 años que no hablaba francés. Y fui hace 3 años, yo ya tengo 40, fue a los 37, y fluyó el francés. Y a mí me gusta hablar otro idioma, porque otro idioma es como... Porque para hablar otro idioma uno piensa en otro idioma. Entonces, para mí el francés es pensar de otra forma, ver el mundo de otra forma. Entonces, a nosotros los artistas eso es un plus de creatividad. Entonces yo estaba alucinado porque además de mí que mi trabajo había generado mucho revuelo, le había gustado mucho a la gente. De hecho, en la revista hablo de que me dio un poco de pudor Jessica que pusiera eso. Yo a Jessica le conté una anécdota con una alta autoridad de la cultura allá en Francia, que obviamente yo no cacho a la gente allá en Francia, a la gente de la cultura. Y esta señora vio mi trabajo y se enamoró y me fue a ver y dijo que había ido a ver mi trabajo nomás, que había visto en el catálogo y fue a ver mi trabajo y todo. Y resultó que era una alta autoridad de la cultura francesa allá, del Ministerio de la Cultura. Y me fue súper bien, pues vendí muchas cosas, a la gente le encantaba. Y yo además alucinando porque me di cuenta que el francés no había muerto, pues estaba pensando en francés, estaba viendo todo de distintas formas. Además, yo la última vez que estuve en Francia fue a los 18 años, no había estudiado arte. Después estaba estudiando arte, después estudié arte, hice un magíster en arte y me encontraba exponiendo en el Gran Palais, que es una construcción que es muy significativa, es como se llama, era todo muy alucinante, estaba eufórico y la verdad es que estaba tan metido en lo de mi trabajo y ver la recepción de mi trabajo para los franchutes y ver que había mucha gente parecida a mí, porque parecía a mí en el sentido de que yo soy clase media, no tengo muy buenos ingresos económicos, pero invierto harto en lo que te contaba, artesanía, invierto harto en arte y artesanía, compro harto arte y artesanía. Y en Chile eso es ser un bicho raro, un clase media que gaste su dinero en eso en vez de una tele grande o algo así, es un bicho raro. Allá en Francia mucha gente hace eso, y esa gente que yo veía, que habían algunos que eran con más dinero, había mucha gente de clase media. De hecho me junté con gente después de la Bienal y compraban mi leceras, y era la primera vez que vendía, porque yo soy artista. Ese es otro contexto interesante que hay que saber. Yo soy artista y cuando uno expone como artista, uno nos pone, no es una venta de arte, uno expone un trabajo, uno expone una idea a través de materiales. La artesanía ya está asumido como un fetiche mercantil, entonces allá como que todo gira en torno a la venta. Y vendí, y la gente me compró cosas, y era la primera vez que vendía, y vendía a buenos precios además, porque entonces era todo muy raro, era todo muy alucinante. La segunda vez fue en Londres, no pude viajar por la pandemia, y ahí ya fue la locura porque vendí todo, y llevé cosas grandes y caras, y se vendieron, se quedaban allá. Y ahora en la tercera, y como te conté, tuve ahí el soplo de un jurado que me contactó después de postular a esto, que les encantó mi trabajo, así que yo creo que sí. Atacama es alucinante, Atacama tiene tanto material como para desarrollar obra buena, de primer nivel y con contenido, que yo creo que los franchutes van a alucinar, porque este trabajo es 100% netamente Atacama. Yo lo pensé acá, lo desarrollé acá, con oficios que se utilizan acá y con materias primas que se obtienen acá. Entonces, yo creo que a los franchutes le va a fascinar esta faceta estrafalaria de Atacama. Bacán. Oye, José Miguel Martín Lizama, con N. Sí. Es que me equivoco en la M y la N. Es que hay cambios, hay hartos que son Lizama, pero los Lizamas son por como pasa harto en Chile, por un problema de registro en el apellido. Cuando van a registrarse el apellido siempre le escribían Lizama, pero el apellido original es Lizana. Ya, pues, te deseamos lo mejor, que te vaya muy bien. Ahí vas representando también la región de Atacama a través de sus materialidades, también las percepciones que tú has tenido, que te han llevado a ciertas reflexiones que como tú decías, ideas que ahora se materializan de esta manera. Así que muchas gracias por entregarnos tu tiempo el día de hoy. Sabemos que tienes el tiempo muy acotado, que estás preparando el viaje y todo, así que muchas gracias por compartir con nosotros, y les recordamos que pueden venir a visitarnos también acá a Infante 634
uno en la ciudad de Copiapó, para que puedan encontrar también algunas publicaciones de literatura local, regional, también de Latinoamérica, así como también algunos productos de Chile y principalmente de México que están disponibles acá en nuestras instalaciones. José, muchas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo.